Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y hoy día vamos a estar hablando acerca de qué estamos mirando. Hace unos meses me tocó compartir una palabra en el grupo de jóvenes que quiero compartir hoy día contigo. La verdad es que Dios, obviamente siempre que me corresponde dar alguna palabra, habla a mi vida primero y la verdad es que tocó un punto muy importante de mi corazón. Hay una cosa con la que yo he luchado durante mucho tiempo y ha sido el permanecer confiada. Y yo estoy segura que a ti te ha pasado también más de una vez. Muchas veces pasamos periodos en que nos entristecemos, en que vemos que quizás aquello que anhelamos está súper lejos y decimos: pucha, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a poder vivir eso yo? Y quiero abrir mi corazón contigo y decirte que una de las luchas que yo he tenido en este sentido más grande ha sido en el tema del amor, en el tener un noviazgo o en un futuro casarme. Y han pasado muchos años. Y yo muchas veces me he preguntado: Dios, ¿cuándo va a pasar esto en mi vida? Y generalmente me pasa que cuando empiezo a mirar a mi alrededor y empiezo a ver que hay otras personas que están viviendo esto, yo digo: quizás nunca va a pasar conmigo. Y bueno, he pasado periodos en que he estado allí sufriendo mucho por esto, en que me he entristecido y todo. Sin embargo, Dios vino a traer una palabra a mi vida que me hizo dar cuenta de un aspecto muy importante. Y quizás tú no estás luchando con lo mismo, pero quizás sí estás luchando con otras cosas. Quizás ves que, no sé, tú quieres estudiar una carrera y no ha pasado. Quizás tú quieres servir en algún ministerio de la iglesia o quieres servir en la iglesia en algo específico y todavía no ha pasado. Y ves que hay otras personas que lo están viviendo antes que tú y tú dices: quizás nunca va a pasar conmigo, quizás esto no es para mí, y empiezas a dudar y empiezas a tambalear. Y quiero llevarte a dos historias súper importantes que te van a hablar respecto a esto, como me hablaron a mí, estoy segura. Una de estas está en Primera de Samuel, capítulo 8. Para contextualizar un poco, nos encontramos con Samuel, un profeta que había sido entregado desde muy bebé al servicio de Dios, y ya a estas alturas, en el capítulo 8, ya estaba viejito, ya había envejecido bastante y él hablaba de parte de Dios y sus hijos eran jueces del pueblo de Israel. Pero pasó que llegó un momento en que los ancianos, se le llama a la gente ya avanzada de edad, que eran reconocidos en el pueblo de Israel, vienen donde Samuel, y vamos a leer en el capítulo 8 el versículo 4. Y dice: entonces los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel en Ramá. Versículo 5. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Y vamos a detenernos ahí un segundo. Vinieron, ¿cierto?, los ancianos a decirle: ok, tus hijos no van por tus caminos, tú estás anciano, necesitamos un rey. Y ustedes podrían decir: ok, pero ¿qué de malo tiene que ellos quieran un rey? Está bien. Sin embargo, hay un detalle súper importante en esta historia, y es que Dios en este entonces cumplía el rol de rey. Él era el que reinaba en Israel y ese siempre fue el deseo de su corazón, porque Él era el rey de Israel. Sin embargo, los ancianos y el pueblo en general comenzó a pedir un rey humano, comenzó a pedir un rey que los gobernara y que decían que fuera al frente de ellos para combatir en las guerras o en lo que fuera que viniera. Entonces sigamos en el versículo 6.
Y se desagradó a Samuel que le dijeran, danos rey que nos gobierne, y Samuel oró al Señor. Versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Entonces, si vemos aquí, finalmente no fue a Samuel a quien desecharon, sino que fue a Dios. Y ustedes dirán, ya, pero Pame, ¿de qué tiene que ver lo que estás hablando con lo que nos dijiste antes? Como no tiene sentido. Pero quiero llevarte a una reflexión que fue lo que Dios me habló a través de esta palabra, y es que pasó de que el pueblo, ¿verdad?, comenzó a mirar los otros pueblos. Y a pesar de que ellos tenían al mejor rey del mundo y al mejor rey de la vida, que era Dios, ellos comenzaron a mirar los otros pueblos que tenían rey. Porque si nos damos cuenta, en el versículo 5 dice, por tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. O sea, ellos eran un pueblo especial que tenía un rey especial, pero en cambio ellos prefirieron mirar a su alrededor, ¿cierto? Que las otras naciones tenían reyes, y ellos desearon eso en su corazón. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en esta misma circunstancia, en que comenzamos a mirar a nuestro alrededor y ver que las cosas están funcionando bien en la vida de otras personas, en el ámbito que nosotros quizás estamos esperando, y que lo que nosotros estamos esperando se está dando en la vida de las otras personas. Pero es porque hemos quitado los ojos de Dios. Y cuando nosotros quitamos los ojos de Dios es cuando comenzamos a dudar, y es cuando comenzamos a tambalear. Y quiero traerles a memoria otra historia, y es la historia de Pedro, cuando camina sobre el mar. En Mateo 14, del versículo 28 al 30, se nos habla un poco de esto. Para contextualizar, estaba Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos, y estaban en un lugar predicando. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que se vayan sin él y que él va luego. Entonces pasa de que cuando sus discípulos están en mitad del mar, aparece Jesús caminando sobre el mar. Y todos podremos decir, ok, nosotros no podemos hacer eso. No podemos caminar sobre el mar, definitivamente no. Entonces Pedro, cuando ve, piensa que es un fantasma, y todos los discípulos también. Entonces Jesús les dice que no teman. Y Pedro le responde, vamos a leer del versículo 28 al 30, y le dice, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¡Wow! Es una historia que realmente me encanta, y creo que nos lleva a mirar lo mismo que estábamos hablando relativo a la otra historia. Muchas veces nosotros, cuando estamos mirando al Señor, somos capaces de andar en fe, somos capaces de no dudar, y cuando nos aferramos a Él y confiamos y le miramos, andamos bien. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a mirar a nuestro alrededor, nuestros pies comienzan a tambalear. Y fue lo que le pasó a Pedro en esta historia. Pedro iba caminando sobre el mar muy bien. Eso era un milagro, definitivamente. Sin embargo, dice que cuando él comenzó a mirar a su alrededor, dice que comenzó a hundirse. Y antes, yo me imagino que él estaba mirando fijamente a su maestro. Él estaba mirando fijamente a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con nuestras vidas muchas veces pasa lo mismo. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, nosotros somos capaces de confiar y de creer que Él tiene todo en su control,
de que a su tiempo, si es su voluntad, Él nos va a conceder aquellos deseos que tengamos en nuestro corazón. Pero estamos esperando en Él. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a mirar a nuestro alrededor, tal como lo hizo Israel, ¿verdad? Que empezó a mirar que las otras naciones tenían un rey, y tal como Pedro, que comenzó a mirar que había una tormenta, que había viento, que era imposible. Yo creo que lo que más vio él era que era imposible estar caminando sobre el agua. Se comenzó a hundir. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que cuando nosotros dejamos de fijar nuestros ojos en Jesús, comenzamos a hundirnos y comenzamos a dejarnos llevar pensando en las imposibilidades, pensando en, ok, esto es imposible para mí, yo no puedo hacer esto, esto no puede pasar. Y empezamos a decir, no, esto nunca va a pasar, y empezamos a dudar. Entonces yo quiero invitarte y invitarme a mí también a que fijemos nuestros ojos en Jesús. Y hay una parte, un extracto de uno de los versículos en Hebreos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar fijos y puestos en Jesús. Y quiero terminar con uno de los versículos que también me encanta y que ha marcado mucho este tiempo para mí, que es el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate por completo en Dios. Adora, aun cuando quizás eso que estás esperando todavía no llegue. Y confía en que Él a su tiempo lo va a dar. Mira a Dios, míralo por sobre todas las cosas. Cree, sobre todo cree de que Él es capaz de hacer hasta lo que para nosotros es muy imposible. Entonces te invito a que hagas vivo este salmo en tu vida y te comiences a deleitar y que empieces a adorar, incluso cuando quizás las cosas no vayan bien, cuando te sientas triste y cuando veas que quizás eso que estás esperando no viene o que se ve muy lejano. Créele a Dios y adora a Dios, y vas a ver que cuando menos lo esperes, el Señor va a cumplir esas peticiones de tu corazón. Pero confía en Él. Así que ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo juntos. ¡Chao!